Muy bien. Saludos, pastor. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la presentación y gracias a los hermanos, a los maestros que están allí atentos para recibir las orientaciones finales para el repaso de la lección mañana en nuestras congregaciones. Un comienzo difícil. Lección número 3. Cuando Dios llamó a, a Moisés allá en la zarza ardiente y le dijo que debía cumplir la honrosa tarea de libertar a su pueblo, él sabía que no iba a ser fácil. Estaba claro que no iba a ser fácil. Por eso, en muchas ocasiones trató de persuadir al Señor que desistiera de tomarlo a él. Él sabía que tenía que regresar a Egipto. Él tenía una cuenta pendiente en Egipto y le daba temor tener que enfrentar esa situación. Sin embargo, bueno, Dios finalmente lo convenció y ahora nos encontramos en el capítulo 5 de Éxodo, cumpliendo Moisés la tarea, dar los primeros pasos para la liberación del pueblo de Dios que estaba en una esclavitud espantosa. Un comienzo difícil. Ciertamente, ese comienzo fue difícil, pero la prosecución de las cosas también fueron difíciles. Lógicamente, la mano de Dios se iba a ir manifestando. Así que vamos a adentrarnos en el repaso o en el estudio de este tema tan interesante, tan impresionante. Moisés y Aarón piden una audiencia para hablar con el faraón. Esto es significativo porque hablar con un rey no es fácil, pero parece que ese rey, este faraón, estando pequeño o estando jovencito, fue contemporáneo con Moisés y algunos historiadores sostienen que fueron como compañeros y, y, y como hermanos de crianza. Pero ya no tenía ningún interés en atentar contra Moisés, porque al fin y al cabo él era el rey, él era el faraón. Posiblemente esas fueron las causas por las cuales le dio una audiencia con cierta facilidad y ahora nos encontramos con Faraón en el trono o en una sala y se presenta ante Faraón Moisés y su hermano Aarón. Hebreos representando a una comunidad grande de esclavos o de siervos que trabajaban en las labores más terribles en el imperio egipcio. Es probable que no haya imaginado el motivo de la audiencia. Le pidieron una audiencia, él dio la audiencia, pero posiblemente no se haya imaginado con qué razón, con qué motivo, cuál era el propósito de la audiencia. Y vamos a imaginarnos aquí alguna de ellas. Estos hombres, posiblemente siendo representantes del pueblo siervo, quieren pedir alivio al yugo. Posibles razones.
o algunas concesiones especiales, también es factible. Mejores tratos por parte de los caporales. Esto es posible. Es probable que el faraón haya pensado en esto, pero ¿qué razón exactamente? ¿Cuál es la razón por la cual estos dos vienen a mí? Vamos a avanzar. Avanzamos entonces. Se presenta Moisés con la petición y con la razón expresa por la cual había pedido la audiencia. Jehová dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Vale la pena considerar que no hubo una introducción, un previo, no hubo un o considerando que, no, de una vez, enseguida, una vez otorgada la palabra, no podía perder tiempo. Jehová dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Camino de 3 días por el desierto. Ofreceremos sacrificio a Jehová. Y no podían hacer sus fiestas en cautividad. Deja ir a mi pueblo, orden de Dios, mandato de Dios, a celebrar fiesta en el desierto. Miren las 3 cosas que allí se destacan. Deben ir camino de 3 días para celebrar la fiesta, y camino de 3 días equivale más o menos como a unos 20 kilómetros de distancia, bastante lejos de la ciudad o de la capital, que hoy en día es el Cairo. Para ese entonces no se sabía exactamente con propiedad dónde estaba, pero desde el lugar donde ellos se encontraban, debían salir más o menos 20, 21 kilómetros de distancia para celebrar las fiestas al Señor. Ofreceremos sacrificio. Los sacrificios no podían hacerlo allí en Egipto porque sería abominable, sería contradictorio ofrecer sacrificios en ese país, considerando que ellos tenían muchos prejuicios en contra de los siervos. No se lo iban a permitir. Y no podían hacer fiesta en la cautividad. Es una cosa contradictoria. No podían ir a celebrar la liberación estando cautivos. Es ilógico. Ellos debían quedar libres, ellos debían estar libres, plenamente libres, para celebrar la fiesta al Señor, ofrecer sacrificios al Señor, glorificar a Dios, agradecerle al Señor por todas las bondades y la misericordia que había tenido para con ellos. Una de las cosas que iban a hacer era agradecer al Señor, y no podían agradecer que les haya tenido cautivo, iban a agradecer la liberación que Él les iba a dar. Seguimos avanzando entonces. Nos podemos imaginar el impacto que esas palabras
produjeron en la mente de un rey soberbio, altanero, orgulloso, prepotente y dueño prácticamente de las circunstancias. ¿Qué? Que los deje ir a celebrar fiestas a Jehová. Y hace entonces la pregunta irónica, que es una de las más comentadas por todos los analistas o todos los expositores de esta lección de escuela sabática. La pregunta irónica, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Oiga, es impactante esa declaración en forma de pregunta. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es? La manera irónica como expresa la pregunta es significativa y muestra todo el rasgo de soberbia. ¿Quién es Jehová? No se imaginaba, no se imaginaba quién era Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿Qué iba a hacer Jehová? Y él dice, yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Su pregunta era una abierta negación a Dios. ¿Quién es Jehová? Nos imaginamos hasta con las manos así, de manera despectiva. Su pregunta era una abierta negación a Dios. También era un desafío a la autoridad de Dios. ¿Quién es Jehová? Para que yo lo oiga. En otras palabras, es insignificante. Si existe insignificante para que yo lo oiga. Y yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Es muy probable que él haya razonado de esta manera. Y ese es el Dios de ustedes. Ese es el Dios de los hebreos. Y nosotros los tenemos cautivos desde hace muchos años. ¿Y qué ha hecho Jehová por ellos? No, es un Dios insignificante el que los hebreos tenían según el concepto de este hombre. Pero qué tremendo. No se imaginaba Faraón lo que Dios haría. Y nos podemos imaginar un poquito a Dios. Déjenlo tranquilo, déjenlo quieto, que yo le voy a decir quién soy. Su pregunta era una abierta negación a Dios y un desafío a la autoridad de Dios. No, él quiere que los deje libre. Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Y también es un reconocimiento de una amenaza de un Dios que rivalizaba con él, quien no solo era el rey, él se creía un Dios. Para Faraón, la aparición o la manifestación de Jehová, él lo considera un Dios rival porque él era un semidios. Él era como un Dios. Era hijo de los dioses. Entonces, si aparece otro Dios tratando de interferir en los asuntos del reino, no me conviene. Es una amenaza, es un rival. Y aquí el rey soy yo, el Dios soy yo. Hay un detalle que los poderosos
siempre, en algunas ocasiones, no siempre, pero muchos lo han manifestado, han desafiado a Dios. Y quien desafía la autoridad de Dios, quien desafía a Dios, quien niega a Dios, es como tratar de bajar el sol o pelear con el sol todos los días para que deje de alumbrar. Es un absurdo. Dios es todopoderoso. Dios no es poderoso, es todopoderoso. Quienes a través de la historia han negado a Dios, han dejado de ser y Dios permanece para siempre. Incluso quienes han negado y desafiado la autoridad de Dios. Hoy en día, sus relatos son motivo de vergüenza, de tristeza y de ignominia. Desafiar a Dios es blasfemar contra Él. Y Dios no pasa por inocente, no da por inocente a ninguna persona, a nadie que tome su nombre en vano, que se burle de Él, que lo niegue, que blasfeme de Él y que diga cosas negativas de un Dios que ante Él como creador, lo único que debemos hacer es postrarnos y reconocer su gloria y su grandeza. Avanzamos. Faraón ofrece un rotundo no, sumando insultos y blasfemias. Aplicación de medidas que empeoraban la servidumbre. Y ahora vienen las quejas del pueblo por el aumento de las tareas pesadas, acusaciones contra Moisés. Los hijos de Israel no me escucharán. Queja ante Dios. Ahora nos encontramos con principalmente dos frentes. Moisés ahora frente a Faraón se convierte en su rival, su enemigo. Moisés es una amenaza para Faraón y Faraón prácticamente declara la guerra. Le declara la guerra a Moisés, a Dios y a su pueblo. Y fíjense lo que hace. Aplica medidas que empeoraban la servidumbre. Ahora no le den hierba a los trabajadores, a los siervos, a los esclavos, que la busquen. Eso prácticamente duplicaba el trabajo, duplicaba el esfuerzo y debían rendir igual que cuando se les daban las hierbas o la hierba, la maleza, el pasto o la paja para preparar los ladrillos. La misma cantidad de ladrillos, pero sin la hierba o sin la paja que le era proporcionada. Eso hace más terrible el trabajo para los hebreos. Ahora cuando Moisés se encuentra con ellos, entonces se enemistan contra Moisés, se declaran también enemigos de Moisés y le dicen a Moisés, nos viniste aquí a complicar las cosas. Las cosas estaban graves, pero no estaban tan graves. Ahora, por ti, por tu culpa, se agrava el yugo. En otras palabras, le pusiste la espada a Faraón para que nos mate. Nos podemos imaginar a este hombre, a este líder, enemistado abiertamente con Faraón, en guerra con Faraón. Y ahora el pueblo a quien él vino a liberar por mandato de Dios, lo acusan
de sabotear, de dificultar las pesadas tareas. Ahora Moisés se queja se queja con Dios. Los hijos de Israel no me escucharán. Claro, primero le dice a Dios que no lo escucharán y tenía razón, tenía razón. Se vuelven agresivos, se enemistan contra Moisés. Pero saben, apreciados maestros, que si hay una aplicación muy significativa para enseñar a nuestros hermanos, es que salir de un conflicto, especialmente de un conflicto espiritual, no es fácil. Las almas que han de ser rescatadas para el reino de los cielos, o cuando un alma va a ser rescatada para el reino de los cielos, no es fácil porque el enemigo no quiere la libertad de los hijos de Dios, no quiere la libertad, se opone. La liberación de un pecador, la liberación de un pecador no es fácil. Solo el poder de Dios lo logra. Y yo ilustro esto como quitarle un hueso a un perro bravo. No es fácil. El enemigo interviene porque no quiere la liberación del pueblo de Dios y ahora toma en posesión a Faraón y también influye en los esclavos que ahora pelean con Moisés porque ha agravado el yugo. Resolver un conflicto, salir de un conflicto en el cual el enemigo a veces nos lleva, no es fácil. Y él nos esclaviza. La esclavitud esa no es fácil, pero la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Avanzamos. Apreciados hermanos, finalmente Dios se prepara y prepara su arsenal para la liberación. Y lo vamos a ver en las próximas lecciones. ¿Ha sido desafiado Dios? ¿Ha sido desafiado el Dios Todopoderoso? Faraón no lo conoce, parece que no quiere conocerlo, pero Dios quiere presentársele. Y Dios se presenta por sus hijos ante el enemigo y ante cualquier enemigo. Y no tiene Dios limitaciones para la liberación. Faraón, pudiéramos decir, Faraón, ¿quieres conocer a Dios? No te preocupes, tiene 10 misiles preparados para que dejes ir al pueblo. Y eso fue lo que hizo Dios. Si Faraón hubiese cedido, reconocido, hubiese hecho caso a Dios, no hubiese sufrido tanto el pueblo egipcio por su terquedad. Prácticamente Egipto fue destruido por los 10 misiles que el Señor envió, pero esos misiles no debieron haber salido nunca si él hubiese hecho lo que Dios quería, porque Dios no quiere el sufrimiento de nadie, pero quien se rebela contra Dios, quien desafía la autoridad de Dios, finalmente tiene que ver quién y conocer
quién es Dios, el Todopoderoso. Así que fue un comienzo difícil y se hace a veces más difícil, pero ya Dios tiene preparado cómo va a liberar a su pueblo. Apreciado hermano, cuando estés en un conflicto, no mires tanto el conflicto, mira al Todopoderoso que tiene todas las herramientas preparadas para sacarte del conflicto. Dios te guarde. Gracias, Pastor William, por su exposición.